la que hizo que David tomara la iniciativa de enfrentar a un gigante del cual todo el mundo quería correr. Y ese gigante representan los retos que nos enfrentamos las personas en este mundo. ¿Cuáles son los retos que te están presionando para que tomes la iniciativa y que simplemente lo has estado así como dejando a un lado? ¿Cuáles son las adversidades que te están enfrentando hoy por las cuales te sientes presionado? ¿Sabías que muchas veces Dios nos pone en esas situaciones porque quiere que tomemos la iniciativa? Quiere que demos pasos de fe, que hagamos el compromiso de lanzarnos a buscarlo a Él. Hay personas que ahora mismo me están viendo en un hospital o me están viendo en una cárcel. Mis amados, ahí a veces Dios ha permitido que estés allí porque es la única forma de que vas a tomar la iniciativa de volverte a Dios. Es la única forma, porque a veces nuestro corazón está tan endurecido que no queremos escuchar a Dios. Y cuando no queremos escuchar a Dios en su gracia, en su amor, Dios en su misericordia, va a permitir que tienes que pasar por un proceso. Así es que la fe no es solo pensarlo, la fe no es solo hablarlo, la fe es hacerlo. Faith is taking the initiative. La fe es tomar la iniciativa de lanzarme al vacío con Dios. Miremos lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 y el verso 17. Dice, así también la fe por sí sola no tiene obras. La fe por sí sola está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Cuando buscamos otras versiones, yo estaba leyendo la versión NBB y traduce la palabra obras por acciones. En otras palabras, si no accionamos la fe, no vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Llevaremos un cristianismo religioso de ir a una iglesia, sentarnos, escuchar el mensaje y no pasa nada en nosotros. No hay cambio, no hay transformación, no hay contacto con Dios, no hay entrega, no sucede nada. Porque simplemente no hemos accionado la fe que Dios nos ha dado. La fe es como una semilla que Dios deposita en nosotros, porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es Dios el que deposita una semilla de fe para que nosotros empecemos a creer en Él. Esa semilla de fe, toda semilla que se planta tiene que crecer. Pero para crecer, ¿qué necesita? Necesita agüita, necesita que usted esa plantita la deje que le caiga sol, la deje que en otras ocasiones no le caiga sol, le deje que le llegue la lluvia, el viento, y a veces va a tener que moverla en diferentes lugares para que crezca frondoso. Pero nosotros hemos creído que la fe es pasar al altar, entregarle mi vida a Jesús y de ahí en adelante seguir con la fiesta de Ricky Martin. ¿No te noto convencido? Y entonces cuando hacen las encuestas todo el mundo dice, sí, yo creo en Dios, pero hay una fe muerta que no está produciendo nada. No hay transformación, no hay conexión con Dios. Y Dios quiere llevarte una fe verdadera. Pero para eso a veces va a tener que permitir que pases por esos procesos. Los que hemos pasado por procesos, entendemos ahora quién es Dios realmente. Ya no es un Dios de una caricatura de la Biblia. Oh, la Biblia. No, ya Dios es una persona real que se ha mostrado en nuestra vida, en nuestra necesidad. How to take the initiative. ¿Cómo tomar la iniciativa? Hoy vamos a ver 3 principios con 3 personas que nos darán claridad sobre cómo tomar la iniciativa. Y la primera es, obedece aunque implique sacrificio. Y eso lo vemos en Abraham. Abraham es reconocido como el padre de la fe y él obedeció sin saber a dónde él iba. La Biblia dice que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, a una tierra desconocida. Él tuvo que salir del confort de esa tierra, porque si usted ha escuchado un poquito la historia de Abraham, Dios lo viene llamando desde Ur de los Caldeos. Pero él llega hasta otra ciudad porque esa otra ciudad parecía que estaba mejor.
Así es que él estaba en un lugar confortable donde había trabajo, donde había buena casa, había buena comida, todo estaba bien. Y de repente Dios le dice: sal de tu confort, porque quiero llevarte a una tierra prometida, a una tierra, pero cuando él va saliendo, esa tierra resulta que es un desierto. Así que a veces tomar la iniciativa implica ir al desierto. Hay algunos que Dios los está llamando a tomar la iniciativa y esa iniciativa puede ser perdonar a aquellas personas que te han dañado, que te han maltratado, que te han humillado y por los cuales todavía los tienes aquí, no los has podido soltar. Y Dios te llama: es tiempo de que tomes la iniciativa y perdones a esas personas. Y peleamos con Dios y decimos: no, es que esa es la persona, él o ella es la que tiene que venir ante mí de rodillas a pedirme perdón. Y es Dios que te está diciendo: si tú perdonas, si tú das el primer paso y tomas la iniciativa del perdón, yo te voy a liberar. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos con tomar la iniciativa. En Mateo 5:23 dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Primero ve, reconcíliate. Y ve el verso 25, dice: reconcíliate mañana. ¿Cuándo dice? Pronto. Con tu adversario mientras estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez a la guardia y seas echado a la cárcel. Aquí lo que está diciendo es: toma la iniciativa tú primero de ir y buscar a esas personas que te han humillado, que te han maltratado, que te están haciendo la vida de cuadritos, y arréglate cuanto antes que te pongan en la cárcel. Y la cárcel de la que está hablando puede ser cárcel del odio, del resentimiento, de la amargura. Hay tanta gente que vive así por años, amargado, con odio, con resentimiento, con cosas que sucedieron en el pasado y ahora en el tiempo de hoy no pueden realizar sus vidas porque están prisioneros del pasado. Y hay que liberarse. Hay que ir y buscar. Si esas personas ya murieron, pedirle al Señor que te perdone y arrancar todo eso. Liberarte de todas aquellas cosas por las cuales están destruyendo tu vida espiritual. Hay otros a los que Dios les está hablando de tomar la iniciativa sobre prioridades, pero las aplazamos una y otra vez, como lo sucedió a Abraham. Antes que naciera Isaac, Abraham no se perdía ni un servicio. Abraham era un hombre que estaba conectado con Dios, haciendo sacrificios a Dios. Era conectado con él cada semana reunía sus piedritas para ponerlas en altar, armaba un altar y se las ofrecía, y traía su corderito y se los ofrecía al Señor. Todo el tiempo Abraham estaba ofreciendo sacrificios a Dios. Para muchos el sacrificio es levantarse a las 11 de la mañana para venir a la iglesia. ¡Ay, qué sacrificio ir a la iglesia hoy! Para Abraham el sacrificio era buscar piedras, sacarlas de la tierra, ponerlas, armar todo un santuario para luego entonces ir a traer el corderito, matarlo y entregarlo al Señor. Pero mira qué comodidad hemos llegado nosotros. ¿No te he convencido? A veces la fe nos puede llevar a creer que eso es, y Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. O sea, si verdaderamente tienes una fe, se tiene que ver en tu vida, en tu acción. Pues Abraham era una persona que estaba constantemente, pero cuando Dios le regala la bendición de su Isaac, de su hijo que él había anhelado tanto, de repente Dios estaba esperando el sacrificio. ¿Y a qué hora va a llegar Abraham? Me iba a traer una carnita asada a Abraham y no llega. Y pasó un día y pasó otro día y no llegaba. Y entonces Dios le dice a Sara, bueno, esto es según San Joe, pues no lo vayas a buscar en la Biblia. Sara, ¿y dónde está Abraham que no me ha traído la carnita asada, mi sacrificio que él me hacía? No, es que se fue con Isaac a pescar. Bueno, vamos a dejarlo así. Y la siguiente semana, ¿y dónde está Abraham? No, que anda por allá por Clearwater. Allá está en la playa. Y allá está en Disneyland. Y así, pues hermano, Abraham tenía juguete nuevo. Tenía a su hijo, su único hijo, por el cual él anhelaba estar con él.
Y entonces, ¿qué pasa? Que esa situación empieza a tomar el reemplazo de Dios. Y Abraham entonces comienza a tomar las prioridades, se van cambiando. Y ahora va poniendo a Isaac como el primero y a Dios lo va quitando de la ecuación. Así es que Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo, a su Isaac, al que lo había tenido en la vejez. Isaac significa alegría. Isaac significa plenitud. Isaac significa sueños cumplidos, lo que más valoras. Para algunos, Isaac es el trabajo que tú tanto habías soñado. Es el negocio que tú tanto habías querido. ¿Cómo este negocio lo estuve soñando y ahora lo tengo? Ese Isaac puede representar ahora ese carro o esa casa que tanto la pediste y la soñaste y ahora ya te la dio el Señor. Pero resulta que llegamos a enfanarnos tanto en ese Isaac. Nos afanamos tanto en ese trabajo que nos olvidamos de aquel que nos los dio. Nos olvidamos de la bendición que Dios mismo nos dio a nosotros. Nos olvidamos de aquel que nos dio la bendición. Hace años atrás escuché yo a una persona que contaba un testimonio de un hermano que él le pedía a Dios: Señor, voy a sembrar unos aguacates, pero Señor, un arbolito de aguacates, pero bendice el aguacate. Y de repente el arbolito empezó a crecer y a crecer y a crecer. Yo tengo un arbolito de limones en la casa que no ha dado nada, hermano. Pero ese empezó a crecer. Yo creo que necesita más oración el de limones de nosotros. Y empezó a crecer y a crecer. Y el hombre era fiel con Dios, iba a la iglesia, pero y cuando de repente los aguacates empezaron a salir. Y entonces ahora el temor era que le iban a robar los aguacates. Y entonces él no se iba para la iglesia porque él estaba esperando que cuidando los aguacates. Y los hermanos comenzaron a llamarlo: hermano, ya no te vemos en la iglesia, ¿qué ha pasado? Ay, no, es que tengo un arbolito de aguacate, ya tiró los aguacates, ya está ahí. Dice, pero todavía un poquito más y creo que se me los pueden robar. Y así estaba constantemente, le llamaban los hermanos y desespérate, no, por ahí voy a llegar, en cuanto terminen los aguacates, en cuanto yo los baje, yo llego. Y empezó las prioridades a cambiar. Y de repente lo que sucedió es que un día él tiene un sueño. Y en el sueño lo que él ve es que llegó el día del rapto. ¿Qué es el rapto? Para los que no saben, el rapto es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, por la iglesia. Vamos a ser levantados de este planeta. Por si escuchas por allí que ya está lo del anticristo y todas esas cosas, eso ya viene, hermano. Eso ya está casi, en cualquier momento nos vamos. Puede ser que ahorita que estamos aquí predicando, que estamos en la Biblia, nos desaparezcamos de este planeta y seamos arrebatados con el Señor. Pues él sueña con el rapto, que viene el Señor y la gente empieza a levantarse en el aire y él se va levantando también. Gracias, Señor. Y cuando de repente se quedó atorado y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se vio atorado en el árbol de aguacates y se quedó del rapto. Y él se despertó del sueño y dijo, Señor, me dejaste, ¿qué pasó? Y enseguida dice que fue a comprar un serrucho y cortó el arbolito de aguacates. ¿Qué son los aguacates que están tomando la prioridad de Dios en tu vida? ¿Cuáles son aquellas situaciones, personas o cosas que están tomando la posición que Dios debe de tomar en tu vida? ¿Cuáles son esos Isaac que están ocupando el lugar de Dios? Y que Dios tal vez ahora te está pidiendo. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, fue un proceso duro. Fueron 3 días de caminar por la montaña. 3 días para pensar, para meditar y decirle, Dios, ¿qué hice mal? Y de repente Dios empezara a mostrarle, te alejaste de mí. Y ese proceso que él estaba pasando y sin poderlo contar, porque él no se lo podía contar a Sara. A veces hay procesos que usted está llevando que nadie más lo sabe, solamente usted.
Y usted lo está llevando solo su carga allí. Pero allí, si te acercas a Dios, si te vuelves a Dios, Dios te va a dar la solución a tu necesidad. Así es que Él va llevando una carga. Why me? ¿Por qué yo? Pero Él obedeció. Él toma la iniciativa de levantarse en la mañana y obedecer lo que Dios le dice, porque tenía una fe audaz. El acto final de la fe es darle a Dios lo que nosotros amamos. ¿Qué es lo que más amas? Piensa por un momento, ¿qué es lo que más amas? ¿Amas más tal vez a tus hijos? ¿Qué es lo que más amas? ¿Amas tal vez ese carrito del año que tienes? Del año del caldo. Pero lo amas, lo quieres. ¿Amas al perrito tal vez? ¿O al gatito? ¿Qué es lo que más amas? ¿Amas esa cuenta bancaria que está creciendo para la jubilación? ¿Qué es lo que más amas? Piensa por un momento, ¿qué es lo que yo más amo? Piensa por un momento, ¿qué es lo que más amas? Y de repente que Dios te pida eso que más amas. Eso quiere decir que todo eso se empieza a desaparecer. Que de repente se desaparece todo lo que más amas. ¿Cómo entonces tu mundo se voltea de cabezas? Porque a veces Dios va a tener que pedirnos lo que más amamos para entender que solamente Él debe de tomar el primer lugar. Corrie ten Boom, una sobreviviente del campamento nazi, dice: nunca podrás entender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tienes. Vuelvo a repetirlo. Nunca podrás entender que Cristo is all what you need hasta que Él sea todo lo que tienes. Hasta que usted se da cuenta que no tiene nada. Allí en ese momento vas a decir: Señor, realmente solo tú eres mi Dios y mi Señor y mi sanador y mi Salvador. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dijo David, si no es a ti, Señor. Y fuera de ti no hay nada que desea mi alma. ¿Quién es ese personaje, eso que está tomando el lugar de Dios, que tienes que empezar a ponerlo a un lado y empezar a enfocarte primeramente en Dios, para que Él sea el que pueda llevarte por el camino de la bendición? Santiago 2:17 dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obra, si no tiene acción, está muerta. How to take the initiative, cómo tomar la iniciativa, cómo pongo yo mi fe en acción. Stop making excuses. Deja de poner excusas. Y eso lo vemos en Moisés. Moisés fue el hombre que Dios llamó desde una zarza ardiendo para darle una misión. Darle una misión y un propósito de vida. Y se atrevió a ponerle varias excusas a Dios. Y cuando nosotros analizamos la vida de Moisés está fragmentada en tres partes, porque Moisés murió a los 120 años. Los primeros 40 años las pasó en el palacio, siendo educado como príncipe de Egipto. Los siguientes 40 años los pasó en el desierto de Madián como pastor de ovejas. Los últimos 40 años empezó a servir a Dios. O sea, Moisés empezó a servir a Dios a sus 80 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? Por si de repente dicen: no, ya estoy muy viejito, hermano, para andar sirviendo. Yo me vine a la Florida a retirar. Eso déjenselo para allá los demás. A los 80 años. Gloria a Dios por los hermanos. Aquí tenemos hermanos que ya pasan los 50, incluyéndome yo, que sirven aquí de una manera poderosa. Dale un aplauso al Señor por esos hermanos y hermanas. Porque aquí, para que se lleve a cabo este servicio, hay una serie de personas que llegan aquí. Usted llega aquí a las 11:30, pero usted no ve lo que pasa detrás del telón. Usted no ve lo que pasa en la semana. A veces dicen el domingo es la iglesia. Aquí tenemos nosotros martes, no aquí, pero por línea. Tenemos martes discipulado, miércoles Leaders Bridge nivel 1, miércoles el siguiente día, jueves nivel 2, y luego tenemos el nivel 3, y luego tenemos los grupos conexión, y luego las mujeres tienen sus grupos en la semana en diferentes. O sea, aquí esto está ocupado.
Y hay un montón de gente. Eso no estamos nosotros, el pastor, si tuviéramos el pastor y la pastora solo haciendo eso, ya nos llevaría el Señor, porque nos daría un patatú. Gracias a Dios por lo que están haciendo la obra de Dios, que nos están ayudando. Entre más líderes, entre más hermanos que sirvan, se agregan, la iglesia va creciendo más. Y de hecho aquí ya no cabemos, hermanos. Ya no cabemos. Y ya Dios nos está diciendo, bueno, hay que lanzarse por fe a ese otro lugar. ¿Y dónde está ese lugar? Todavía no lo sabemos. Yo solamente sé que Dios me dijo, yo te voy a proveer todo lo que necesitas para hacer esa obra. Y sabes que nosotros nos lanzamos aquí, vinimos así, con mi esposa venimos aquí a abrir esta iglesia sin tener nada, sabiendo que Dios nos dijo, yo te voy a proveer el edificio, el presupuesto y el team, el grupo de gente que necesitas. Y así ha sido, hermano. Hemos venido de lugar en lugar hasta que este lugar, el pastor, el último que se fue, dijo, aquí están las llaves de la iglesia, todo esto es de Conexión Cristiana Church, nosotros nos vamos. Yo te voy a proveer todo, dijo el Señor. Primero nos proveyó un lugarcito allá, cuando recién iniciamos, allá en el Clubhouse de Hunters Green. Allí empezamos la iglesia. Por fe llegamos allí, creyendo lo que Dios nos había profetizado, lo que Dios nos había dicho. Y cuando llegamos allí nos presentamos ante el manager de ahí. El manager dice, cuando le dijimos somos pastores, dijo, oh, ustedes son pastores, yo he estado orando por ustedes. I have been praying for you guys. Ustedes son la respuesta a mis oraciones. Y nos quedamos así como, ¿qué? No entendíamos nada. Porque a veces Dios nos habla y como que no logras cuadrar eso con lo que está pasando. Hasta que después te cae el 20. Cuando Él dice, vengan, y nos lleva a un cuarto y abre un cuarto. Y ahí estaban las mesas, las sillas, ahí había púlpito, ahí había todo. Y dijo, hagan la obra de Dios. Hagan la iglesia. Ustedes son las personas que van a hacer la obra aquí, por la que yo he estado orando. Y Dios nos dijo, yo te voy a proveer todo. Porque cuando uno llega no teníamos plata para iniciar, hermanos. No había dinero, no había budget. Y Dios dijo, yo voy a proveer el edificio. Yo voy a proveer el presupuesto. Y yo voy a proveer el equipo. Y así fue. Una gente de Indiana que no tenía nada que hacer acá. Ellos mismos con sus propios recursos, Dios los movió a que vinieran a ayudarnos aquí. No te noto convencido. Porque Dios dijo, yo te los voy a proveer. Porque nosotros hemos abierto iglesia de cero, sin nadie. ¿Están aquí? Y eso es complicado, es difícil. Pero Dios, cuando está en el asunto, Dios se mueve de una manera poderosa. La vida de Abraham, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto de Madián, 40 años sirviendo a Dios. Y yo me imagino a Moisés preguntándose, ¿por qué crecí en un palacio? ¿De qué me sirvió todos los estudios académicos que yo tomé ahí en ese palacio si ahora estoy aquí cuidando ovejas? ¿No te ha pasado eso? ¿Por qué yo viví todo eso que viví? Sea bueno o sea malo. Porque hay cosas malas que tú has vivido que no se lo deseas a nadie. Y te preguntarás, ¿por qué yo? ¿Por qué yo pasé por eso? ¿Por qué yo tuve? Uy, mi amado, eso se llama descubrir tu propósito de vida. Porque todo lo que te ha acontecido, sea bueno o sea malo, Dios lo torna para bien. Dios lo torna para un propósito en tu vida. Abraham tenía un propósito. Cuando Abraham es traído por el agua, que su mamá dice yo no lo voy a dejar morir porque algo especial. Bueno, todas las mamás ven a su hijo especial, aunque estemos feos los que nacimos, ¿verdad? Pero todas las mamás lo ven, qué lindo. Y la gente, ¿de veras? Sí. Así le dijeron a mi mamá, qué lindo se ve, pero este muchacho. Pero bueno, así lo ven todas las mamás. Amén. Gloria a Dios por las mamás. Y la mamá dijo, qué lindo. No, pero lo que pasa es que había un propósito de Dios. Ese niño no podía morir. Así que lo pone en el mar y el niño se va en una canasta, Moisés. Y cuando lo toma la hija de Faraón, que
por casualidad, que yo diría por propósito de Dios, está ella bañándose en el río y ve la canasta. Y le llama Moisés porque en la lengua de ellos era sacado de las aguas. Pero esa misma palabra Moisés en la lengua de los judíos o de los hispanos diríamos, es Salvador. ¿Están aquí, mis amados? Dios tenía el propósito de usar ese hombre para salvar a la humanidad de aquella época, a su pueblo, a su iglesia. Así es que todo tiene un propósito en la vida. Y Dios se le aparece a Moisés para revelarle que tenía un propósito de ser el libertador del pueblo judío. Pero veamos las excusas que pone Moisés. Éxodo 3, 11 al 12, Moisés le dice a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Y si nosotros seguimos leyendo el capítulo 4 de Éxodo, vamos a encontrar que Moisés sigue poniendo más excusas y nos da a entender que tiene el síndrome de lo que se conoce hoy como el síndrome de esqueísmo, que es la tendencia humana a buscar excusas. Esqueísmo es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no tengo carro. Mira, así decimos, no puedo servir al Señor, no puedo porque no tengo carro, pero para otras cosas sí tienes. No te noto convencido. Uber para otras cosas, sí, todo pero para Dios es que mi abuelita. Y le ponemos todas las excusas. Moisés tuvo el privilegio de recibir una revelación de propósito de vida. Por 80 años él había venido preguntándose: What am I doing in the earth? ¿Qué estoy haciendo? Primero era príncipe y ahora soy aquí un pastor de ovejas abandonado, solo, solitario en este lugar. ¿Qué me está pasando? Ya tengo 80 años. Y Dios le revela a Moisés que lo ha escogido para que él sea el salvador de mucha gente. Eso es darle propósito de vida. Pero él empieza a cuestionarse a sí mismo porque no entiende a Dios. A veces Dios nos revela lo que desea para nosotros, pero la falta de fe en Dios y en nosotros mismos hace que nos detengamos. Dile a tu hermano: deja de poner excusas. Tell your brother, stop making excuses. Deja de poner excusas. Las excusas más comunes que vemos en Moisés es la excusa de la baja estima. Moisés dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Yo solamente soy un simple pastor de ovejas. Y Faraón es un rey. Faraón en el tiempo de Moisés era considerado un dios que con un dedo lo podía mandar a matar. Así es que Moisés tenía un gran reto. Muchas veces nosotros no tomamos la iniciativa porque tenemos una baja autoestima de nosotros mismos. Hemos creído toda la mentira que dice el diablo de nosotros. Tú no eres, tú no puedes, tú no eres nadie, tú no tienes documentos, tú no tienes estabilidad financiera. Pero me encanta la respuesta que le da Dios a su excusa. En el verso 12 le dice: yo estaré contigo. Eso quiere decir que no se trataba de Moisés, no se trata de nosotros, se trata de Dios en y con nosotros. Es que es Dios el que va a ir con nosotros. Es Dios el que nos va a alentar, el que nos va a ayudar en todo nuestro caminar. Cuando Dios nos llama a algún reto en la vida, Dios es el que va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar. Bueno, es que yo no puedo, porque si tú y yo no podemos. Si tú me dirías que yo estar parado aquí, yo dije que no podía hacer estas cosas. Yo tengo media lengua. Eso lo disfruta mi esposa cuando la beso. No te notas convencido. A mí me dijeron que yo me iba a quedar mudo. Yo comí ácido y tengo una bolita de lengua. Eso es lo que tengo. Y no te cuento todo lo demás porque
Ya la mayoría aquí lo sabe todo cómo está. Cuando me ves con un brazo de lado, pues tengo polio del otro brazo. Y yo le dije, cuando el Señor nos llamó a nosotros a plantar la primera iglesia, mi esposa y yo le dijimos a Dios que no. No, ¿sabes qué, Dios? Nosotros no vamos a hacer eso, porque es que somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes, Señor. Nos escondíamos de la gente, no queríamos que nos vieran a nosotros como las que estábamos en una posición de liderazgo, porque teníamos una baja percepción de nosotros mismos. Cuando tú has sido humillado y rechazado, eso es lo que pasa con uno. Tú no puedes ver el león que está en ti, o la leona. Solo tu marido ve la leona que está en ti. Los de afuera no pueden ver eso. Moisés tiene la excusa. La segunda excusa que ve Moisés es la excusa del rechazo de la gente. En Efesios 4:1 al 2, Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen y no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no te ha aparecido? Y el Señor le dice: ¿qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. A veces estamos tan amedrentados pensando en qué dirá la gente, en vez de decir qué está pensando Dios acerca de mí. La gente por naturaleza no va a creer en ti. Ni los hermanos de Jesús creyeron en Jesús, pero Dios cree en ti. Y por eso cuando Dios te llama, Él te llama porque Él cree que tú lo puedes lograr, que Él puede darte a ti la fuerza, la sabiduría, el poder y la autoridad para que lleves a cabo el task que te está dando. Solo tienes que decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Do whatever you want to. Haz lo que quieras conmigo. En el verso 2, Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dice: tengo una vara. Y cuando usted lee todo ese capítulo, se da cuenta que la vara, el Señor le dice: tírala al suelo. Y cuando la tira al suelo, la vara se convirtió en una culebra. Y Moisés sale corriendo porque se asustó. Y la vara lo seguía, o la culebra lo seguía, y él seguía corriendo y corriendo, y la culebra estaba detrás de él. Y yo me imagino a Dios riéndose. La vara representaba los milagros que él iba a hacer, y él estaba huyendo de un ministerio poderoso de milagros, de sanidades, de liberaciones. Él estaba huyendo de lo que Dios quería darle, porque simplemente todavía no tenía la fe para verlo. Porque Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Pues con eso vas a ir. Y cuando él la tira en el suelo y se convierte en una culebra, se asustó. A veces nosotros nos asustamos cuando vemos cosas que Dios hace, y hasta ahí llegamos a parar. Pero Dios quiere usarnos poderosamente. Y yo sé que esta iglesia, Dios nos quiere llevar a otro nivel. Ya por ahí me contaron que tuvieron un sueño. Una hermana tuvo un sueño aquí y me dijo que ella miraba en las noticias, en el sueño vio que salía en las noticias y decía que la iglesia Conexión Cristiana Church, en los noticieros, que había crecido la iglesia, que decían es la iglesia más grande, que es la iglesia más grande de acá de la Florida. No te noto convencido. ¿Sabes que cuando yo escuché eso, cuando hablamos de iglesia grande, estamos hablando que va a haber mucha gente sanada, tocada, liberada, transformada? Y cuando yo escucho eso, me trae a la historia de Gedeón. La historia de Gedeón. Él estaba así como que no creyendo tanto, y de repente Dios tiene que darle un sueño a otra persona para que entonces él pueda creer. Porque llega un momento que uno como que no quieres creer a Dios y no quieres obedecer a Dios. La otra excusa de Moisés fue la excusa de la incapacidad. En Éxodo 4:10, él dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita?
anda, ponte en marcha y yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. A muchos de nosotros se nos presentan oportunidades o proyectos y nos motivamos para emprenderlos, pero luego vemos a otros que tienen mejores capacidades que nosotros, mejores aptitudes, y nos ponemos así chiquitos y decimos: yo creo que ese hermano es el que Dios necesita, porque yo, no güey, José, dicen por ahí, no puedo. Pero Dios te está viendo a ti. ¿Por qué? Porque Él no ve lo de afuera, Él ve lo de adentro. Él ve tu corazón. Cuando vio a David, Dios vio un corazón conforme al corazón del Señor. Cuando vio a Moisés, vio una persona que podía hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Así que después de que Moisés derribó todas las excusas, obedeció y fue ante Faraón y vio milagros y prodigios y liberó al pueblo de Israel. Así que cuando Dios te llama, Él te capacita para cumplir con su misión. ¿Cómo pongo mi fe en acción? ¿Cómo yo hago para tomar la iniciativa? Lánzate por fe. Launch yourself by faith. Y para este punto vamos a enfocar a David. David derribó su gigante no solo porque creyó en el poder de Dios, sino porque se lanzó al ataque. En 1 Samuel 17:48 dice: y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y sacando una piedra la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo. El contexto de la historia dice que por 40 días los soldados eran amenazados por el gigante Goliat. El gigante Goliat medía 10 pies de altura. Para que usted tenga una idea, yo mido alrededor de 6, cerca de 6. Pégale 4 más. 10 pies de altura. Y tenía una armadura impresionante. Era un hombre que daba terror verlo. Y dice que día tras día acosaba a los soldados del pueblo de Israel, al ejército del Dios viviente. Los insultaba y decía: cualquiera de ustedes que venga a pelear conmigo. Y eso fue por 40 días. Y de repente llega David. Y cuando David escucha los insultos y las amenazas del gigante, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a humillar y maltratar al pueblo de Dios? Y dice David: yo quiero ir y pelear con ese gigante. El gigante era un reto que debía de ser atendido. ¿Cuáles son los retos que se te están presentando en la vida y que simplemente estás asustado, tienes miedo, no quieres, no puedes en tu mente? Por 40 días ese gigante los estaba humillando y maltratando. Si desde el primer día ellos lo hubieran atendido, ese problema se hubiera resuelto. Pero ellos dejaron que por 40 días esos pensamientos estén allí. Esa ansiedad, esa depresión que te ha tomado, eso es porque está allí en tu mente una y otra vez. Y le has permitido que haga nido en tu mente y en tu corazón. Por 40 días el diablo le estuvo hablando al pueblo de Dios y ellos estaban aterrorizados. Pero cuando David lo oye, él enseguida dice: yo quiero tomar la iniciativa de ir a pelear contra ese gigante. Y usted sabe la historia. A la final él va y ora, toma unas piedritas, las pone en su morral y dice que cuando ya van a la batalla, primero se adelantó David. David fue el primero que corrió al campo de la batalla. Dios te está llamando a que te adelantes ante tu enemigo. Si tienes que ir a pedir perdón, ve, corre ahora mismo, busca a esas personas, pide perdón, pide disculpas con esas personas, arréglate con tu adversario ya. Y no pases más tiempo. Si ves que el enemigo está tomando ventaja con tus hijos, ve y lánzate a la línea de batalla. Lanzarse a la línea de batalla puede ser de repente ayunar por ese hijo, por esas hijas, por ese familiar. Empezar a ayunar, empezar a orar, empezar a clamar, pero no dejes que pase el tiempo. Tomar la iniciativa. Puedes ir entonces, ir primeramente
al campo de batalla. Si ves que tu matrimonio se está desbaratando, ve al campo de batalla. Empieza a perdonar, empieza a pedir perdón, empieza a ayunar, empieza a buscar la presencia de Dios. No deje que tu hogar se desbarate, busca la presencia de Dios. Invoca la presencia de Dios en tu casa y vas a ver cómo el enemigo sale huyendo de allí. Póngase de pie, por favor. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, porque creía en Dios y obedecía su palabra. Hoy Dios te está llamando a tomar la iniciativa de creer y obedecer. David creyó que podía derribar ese gigante. Yo no sé cuáles son los gigantes que tú tienes, pero hoy Dios te llama a que los derribes. Y ahí donde tú estás, yo quisiera que tú levantes tu mano si tienes que derribar gigantes, si tienes algún gigante, ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, ¿tienes algún gigante que quiero orar por ti? Ahí donde tú estás. Ahora voy a pedir al Señor por tu necesidad.